Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una blusa para dama. Para ello vamos a necesitar calcado en un papel doble, tanto la parte delantera como la parte trasera. Voy a comenzar con la parte delantera. Para ello voy a salir 5 centímetros aquí. Voy a alargar esta línea y unimos a la sisa. Marcamos 1,5 centímetros y unimos en forma curva. Recortamos. Aquí en la sisa vamos a marcar 10 centímetros. Y unimos este punto al hombro. Para ello le voy a dar una forma más redondeada, entrando 1 centímetro en el hombro. Recortamos. Medimos esta distancia que me da 14 centímetros, que son para saber de cuánto voy a realizar el tirante. Tenemos que sumarle la parte de atrás. Para la parte trasera igualmente vamos a salir 5 centímetros aquí. Completamos la línea y unimos a la sisa. Subimos 1,5 centímetros y unimos. Recortamos. Igual marcamos los 10 centímetros en la sisa. Marcamos 1 centímetro en el hombro. Y unimos en forma curva. Recortamos. Medimos esta distancia, que en este caso me da 13 centímetros, en la parte trasera. Así tendríamos la parte delantera y trasera. Sobre un papel doblado a la mitad cargamos la manga, tanto la parte trasera como delantera. Voy a medir 10 centímetros aquí. Y lo voy a unir este punto de esta manera, con una leve curva. Recortamos. Abrimos y quitamos la pestaña del delantero. Aquí tenemos que colocar o un elástico o un fruncido para que la manga no se nos caiga, pero en este caso voy a disminuir 1 centímetro a cada lado. Marco 1 centímetro y 1. Hacemos lo mismo del otro lado. Medimos el contorno de la manga. En este caso estoy midiendo la mitad y lo multiplico por 2. Una vez obtenga el contorno de la manga, lo voy a dividir entre 6,28. Esto es para hacerle un faralado que lleva la manga. Y vamos a agarrar un papel y lo vamos a doblar en 4. Marcamos esa medida alrededor, que en mi caso me dio 5 centímetros. Y recortamos. Desde aquí vamos a marcar el largo que le voy a dejar al faralado. En este caso yo lo voy a hacer de 5 centímetros porque es para darle solo un detalle a la manga. En este caso lo podemos realizar de la misma tela o lo podemos realizar con otra tela, como yo lo voy a estar haciendo. Y recortamos. Así quedaría la parte del faralado.
En este caso se cortaría una manga completa y una manga de esta manera. Y el faralao se cortaría para ambas mangas. Y estas serían las piezas que necesitamos para la blusa. El delantero, el trasero, la manga completa, la manga con el corte, el holán o faralado. Necesitamos una tira de 27 centímetros. Solo haría falta cortar una tira para cejo de 2 centímetros y medio. Pasamos a la confección. Una vez cortadas las piezas, vamos a enfrentar derecho con derecho y a unir el hombro. Y voy a colocar de una vez la manga completa. Y uno al costado de ese lado de la manga. Del otro lado voy a unir el lado delantero de la manga. Solo la parte delantera porque necesitamos colocar primero el sesgo. Voy a realizar la tira que lleva en el hombro. En este caso le voy a colocar un elástico de 1 centímetro para darle mayor firmeza. Cosemos y volteamos. Yo voy a estar colocándole un broche y lo voy a unir de esta manera. Este broche lo pueden conseguir en las mercerías. Si en este caso no lo tienen, lo pueden realizar con la misma tela. En este caso yo voy a colocarle este tirante y voy a dividir la tira de esta forma. De un lado le voy a colocar un pedacito de tela y lo voy a unir aquí. Coloco el tirante del otro lado y lo voy a unir igualmente. Una vez tenga el tirante unido, posiciono el tirante por la parte del revés de la blusa con el frente hacia arriba y lo sujetamos a ambos lados a unos 4 centímetros aproximadamente del borde de la sisa. Recuerden que la parte de atrás no la vamos a unir todavía hasta no colocar el cejo. Una vez le hayamos pasado una costura para sujetar, vamos a pasar a colocar el cejo. Doblamos el cejo a la mitad y lo vamos a colocar por la parte del revés y lo vamos a coser alrededor al ancho del pie. Ahora doblamos hacia la parte delantera y pasamos pespunte al borde. Una vez colocado el sesgo, nos toca cerrar la manga y unir el costado. Realizamos el ruedo. Aquí simplemente cerré la manga, el costado y coloqué
los olanes de las mangas. Esta parte no se me grabó donde coloqué el olán, pero simplemente lo colocan y cosen alrededor. Y le pasé a la orilla del olán un zigzag. Y eso sería todo. Así nos quedó la blusa. Si te gustó, dale like, suscríbete y los espero en el próximo tutorial.